Es jueves 12. Ya está, ok, gracias. Estamos aquí en vivo transmitiendo desde el restaurante Taco House este jueves 12 de febrero. Estamos muy contentos porque ya tenemos la presencia y ya van a conocer, escuchar, a ver a la licenciada Diana Alcocer con su programa, que es la conductora oficial del programa Jueves Financiero. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Carlitos? Gracias. Carlitos, un gusto Es mío. pues acompañarles esta tarde con estos temas tan interesantes de finanzas personales, finanzas familiares, que van a ayudar de mucho el contenido para mejorar nuestra situación económica a todos. Ay, eso es algo importantísimo. La verdad, yo estoy muy contento de saber que tenemos esta sección, estos jueves financieros, porque hoy en día me es fácil escuchar por todos lados que, híjole, las finanzas están terribles, que la economía dice que va bien, pero los bolsillos no lo reflejan, vas al súper y todo está más caro, y ya una despensa que antes te alcanzaba con 2,000 pesos ya es imposible. Platícanos más. Claro que sí, Carlitos. Pues primero quiero darle la bienvenida a todos nuestros invitados que nos acompañan este día. Hoy es nuestro día inicial y vamos a comenzar con finanzas personales. Fíjate que, Carlitos, yo estaba analizando el día de hoy qué sería bueno platicar con nuestros radioescuchas, aquí compartiendo este tema tan importante, ¿no? Y fíjate que estaba analizando, realmente nadie nos enseña en la escuela sobre finanzas. No. De hecho, nuestros padres pues aprendieron empíricamente a cómo llevar sus dineros. A veces eran las finanzas de pues lo que llegara a la casa se administraba bien o no se administraba bien y sufría la familia. Y luego el reflejo vienen los hijos, ¿no? Los hijos van viendo cómo se conducen los padres, crean los mismos hábitos a lo mejor o crean patrones similares. Y cuando la familia viene de deudas, es muy común también que los hijos contraigan deudas en su vida futura, ¿no? Sí. Y me gustaría hablar un poquito de ese tema, porque a veces hablamos de lo que estamos viviendo hoy, de lo que tenemos sobre la mesa hoy, lo que estamos pasando hoy, pero a veces no analizamos qué tenemos atrás, qué fue lo que vivimos atrás en casa, qué fue lo que nos enseñaron nuestros padres, a lo mejor sin hablarlo, sin decirlo. Reflejo. Exacto, pero pues estuvimos en ese ambiente y vimos qué hicieron, qué no hicieron, cómo lo hicieron. En ocasiones estos patrones, estas conductas nos ayudan a ver si, por ejemplo, es algo que no nos gustó, no nos agradó y queremos modificarlo. Entonces ya como personas empezamos a ver cómo hacer cambios. Okay. Sin embargo, hay otras personas que pues ese es lo que conocieron, ¿verdad? Ese estilo de vida económico, financiero, es lo que conocieron y repiten el patrón, sin analizar ni siquiera si es la mejor manera en que ellos pueden vivir. O sea, ya es como un patrón, una copy-paste. En automático. Ajá. En automático. Ajá. Y eso es lo que quiero platicar. Realmente Okay. a veces mirar el espejo de que en dónde estamos es duro, Sí. ¿no? Es difícil. A veces sacar un papel y un lápiz, por decirlo abiertamente y hacerlo muy arcaicamente, pero saber cuánto debemos, cuánto tenemos, cuánto ingresa y saber hacia dónde se va ese dinero, es entrar con nuestra realidad y saber dónde estamos parados. Y muchas veces duele, muchas veces no queremos, muchas veces vivimos la sinergia de estar pagando aquí, pagando allá, pagando acá, pagando por todos lados, creyendo, tapando huecos y no nos damos cuenta que se hacen bolas de nieve. Yo misma lo viví en una etapa de mi vida, ¿no? Y fíjate que el comercio tiene estrategias muy buenas, como por ejemplo, meses sin intereses. Entonces todos vamos a comprar porque son meses sin intereses y ahí pasamos la tarjeta y pensamos que porque son meses sin intereses podemos tener un endeudamiento más alto de lo que ingresamos. Sí. Porque a veces no hacemos ni la suma ni el análisis
si puedo realmente con esta deuda más. Ya tengo la deuda de la casa, ya tengo la deuda del auto, ya tengo la deuda de, a lo mejor agarré el refri en pagos, a lo mejor agarré X cosa en pagos. Y entonces cuando hacemos una suma, no nos alcanza. Nos damos la sorpresa de la vida, ¿no? Y pues estos son los temas que a mí me gustaría empezar analizando en dónde estoy y qué quiero hacer. Porque no solamente saber dónde estoy parado, sino qué estoy dispuesto a hacer para empezar con cambios. ¿Qué piensas de eso, Carlitos? Porque yo pienso que, o sea, yo te escucho y digo, ay, pues sí, pero a mí me gustaría más saber el paso a paso. Okay. ¿Cuál es la primera sugerencia? ¿Qué es lo primero que debería de hacer para poder aterrizar mi hoy por hoy? Porque, pues, ya, por principio me suena a hacerlo arcaico, si quieres, un papel y una pluma. Así es. Y después, ¿qué sigue? Lo más importante es, repito, saber qué es lo que debo. O sea, el primer punto sería poner mis deudas. Sí, saber mis Ah. compromisos económicos, ¿no? Okay. Hay compromisos que puede ser la casa, que la casa a veces la debemos 15, 20 años, 30 años, ahorita los créditos, ¿no? Entonces, saber la conciencia de cuáles son mis compromisos a cumplir y también hablar claro en la economía familiar. Muchas veces el señor trabaja y trae el dinero a casa y lo entrega. He visto muchos casos diferentes, ¿no? Entrega todo el dinero a la esposa y a veces la esposa no es buena administradora. Ups. Ajá. Y es como darle el dinero a un colador, así como entra, así sale, ¿no? Wow. Ajá. Y no hay nada se retiene. Sí, sí, sí. Y no hay inversiones, no hay realmente que el dinero se vea reflejado en algo positivo. En otras ocasiones, ambos trabajan y ambos llevan sus finanzas, sus deudas, y de repente cuando suelen platicar los dos están endeudadísimos, ¿no? O sea, he visto de todos los casos, cuando las dos personas llevan sus propias finanzas y ninguno es administrado, viene el caos, porque cuando suelen platicar de lo que cada uno está viviendo, se dan cuenta que uno está peor que el otro, o los dos están en números rojísimos, ¿no? Sí, sí, sí. No hay manera de salir con los compromisos. ¿Por qué? Porque les gusta vacacionar, porque a lo mejor les gusta siempre estar en la ropa, porque les gusta salir a comer fuera. Entonces tienen hábitos que los llevan al caos. Aunque los dos trabajen, aunque aparentemente los ves y están bien, ninguno a lo mejor ha tenido esa comunicación para externarlo. Entonces, mi primer consejo es, si estás en un entorno familiar o de pareja, ambos ingresan dinero o no, esos independientes, vamos a reunirnos como familia. ¿Por qué no? Primero la pareja, ¿no? Yo recomendaría primero a la pareja que se ponga de acuerdo y decir, aquí estas son las cartas sobre la mesa, aquí es lo que hay, es lo que tengo, ¿no? Y lo primero son las deudas. Las deudas, y los después compromisos. Los compromisos fijos, ¿no? Sí, desde luego. Las deudas que se adquieren temporales, los compromisos fijos. Ajá. Y también cuáles son los ingresos, saber cuáles son esos ingresos que vamos a tener, sí. También fijos o no fijos, es muy importante saber. Y de ahí, entonces, analizar mis deudas. ¿Cuáles deudas debo darles prioridad? Ah, ok, eso. ¿Ok? Esas deudas que me están ahogando, que ya no puedo más porque los intereses están hasta las nubes, son la prioridad a pagar. Es que eso de los intereses, y más cuando te llegas a trazar una, sí, se vuelve una bola de nieve. Sí, yo he escuchado casos de esos de Banco Azteca y Coppel, que afortunadamente yo no compro allá, pero he estado a punto, pero ¡ay! Sí, la tentación a veces, ¿no? Sí, ponen unas ofertas así que dices, para los chiquitos. Sí. Muy tentadoras, ¿no? Te enganches, ajá. Entonces es ir saliendo de los compromisos más graves. ¿Y cuáles son los más graves? Los de las tasas de interés más altas. ¿Ok? No es que no paguemos las de las tasas de interés más bajas, pero esas, digamos, que podemos ir pagando el mínimo, las que hay que aportarles mayores cantidades,
son aquellas que tienen tasas de interés más altas y pues a la larga nos van a hacer pagar más dinero, Sí, sí, ¿no? sí. Okay. Y de ahí evaluar si vale la pena que a lo mejor 2 o 3 compromisos o deudas que yo tenga los puedo financiar con un solo préstamo. Por poner un ejemplo, Okay. ¿no? Si tengo 3, 4 tarjetas de crédito, porque hay personas que tienen Todas. abanico piensan que a lo mejor tener más deudas es más... No, fíjate, a mí me encantan los que cuando van a pagar sacan y dicen, Sí, ¿de esta? sí. No, mejor esta. Sí, se ponen a escoger, ¿no? sí, Porque sí, vienen de todos los bancos, Sí, ¿no? sí. Entonces, evaluar, a lo mejor tengo un buen crédito con un banco que me otorga un menor interés, Okay. y entonces puedo solicitar un crédito con ese banco que ampare o pague las deudas de los otros bancos que a lo mejor las tasas son más altas, y entonces ya solo me quede una sola deuda con una tasa de interés un poquito más baja. Parece que no hacen mucha diferencia. Todo esto es cuestión de dedicar tiempo, sentarme a analizar, repito, con mi pareja, yo mismo, si soy solo, a ver cómo están mis números y poder hacer estos ajustes. Sí. A veces, Carlitos, a las personas nos pueden llevar años liquidar estos compromisos o estas deudas, pero no tienen idea de la tranquilidad que tiene una persona cuando ya está libre de compromisos que los están ahogando o se sienten encadenados, porque las deudas no duermen. Sí, no. Así Las es. deudas no tienen vacaciones, las deudas no tienen días festivos, Sí, ¿ok? cumpleaños, Fines de semana, así Sí, es. sí. Las deudas siguen generando interés. Es por eso que sí vale la pena hacer este reencuentro con mi pareja o conmigo mismo, en dónde estoy. Esto es el saber en dónde estoy parado, qué es lo que tengo, qué es lo que debo, qué es lo que puedo hacer. Hay personas que me dicen, pues es que mi situación está grave y mis ingresos están por muy debajo de mis compromisos. ¿Qué sugerencias les doy? Hacer ajustes en el presupuesto familiar o personal, lo que acabo de comentar, ¿no? Si yo me salía a comer, no sé, 3, 4 veces a la semana, hay gente que sale a cenar casi diario, ¿no? Así es. Y luego los fines de semana de paseo y salidas a comer mínimo también, ¿no? Y dígase que salen a cenar de ese restaurante o hasta el puesto de la esquina, te gastas una lana. Así Sí, es, sí, sí. así es. Ajá. Y si nos coordinamos, a lo mejor podamos preparar alimentos en casa, obvio también haciendo un presupuesto del gasto, etcétera, hacer alimentos que a lo mejor me haga yo una hamburguesa que me salgo a comer. ¿Por qué no? Hacer el mismo guiso, que yo no me sienta limitado. Y yo ahorita precisamente estaba platicando con mi esposo hace 2 noches y le decía, oye, ¿te diste cuenta? Te estaba ahorrando últimamente todas las cenas. Ya estamos solos, Carlitos, entonces ya no tenemos hijos en casa. Okay. Y nos estábamos como que hace un tiempo dando el lujo de salir, en la semana él pedía Rappi y pedía ya nadie quería saber nada de la cocina, comida ni nada. Entonces estábamos cansados del trabajo y era fácil de 3, 4 veces a la semana pedir de cenar, más el fin de semana que salíamos. Entonces, desde hace un tiempo, yo misma dije, no, voy a hacer un cambio, ¿no? Y empecé a hacer mi compra para prever y tener los alimentos y cocinar para 2 días, porque somos 2, entonces me rinde. Entonces, fíjense, un tip. Compro una charola de carne y a veces la preparaba yo y se me descomponía y la tiraba. O sea, el adaptarme a que mis hijos se fueran de la casa fue complicado para mí. No le había yo agarrado el asunto. Ajá. Ahora ya le agarré. Me compro la misma charola de carne, pero guiso 2 cosas diferentes, aún con la misma proteína. Sí. Por ejemplo, tenía yo una carne molida y cociné picadillo, que le echo verdura y me rinde, y es un guiso muy sabroso. Lo como en burros, lo como en tostadas o carne molida con frijoles. Y la otra parte de la carne molida hago tortitas para hacer hamburguesas. Y entonces en la cena podemos cenar las hamburguesas y en la comida la carne molida. Y entonces
le dije a mi marido, oye, te estoy ahorrando las cenas que siempre estábamos gastando en la cena. Y él no había hecho ese análisis. Y si te saco cuentas, si más o menos cálculo entre 400 a 500 pesos por día, seguramente eran 3 a 4 cenas a la semana, más el fin de semana de salidas. Wow. Entonces, multiplícale ahí, mínimo unos cuantos miles de pesos, bajita la mano, 4 o 5 mil pesos. Multiplicado por 4, porque es cada semana. Así es. 4 por 4, 16,000 pesos que le estoy ahorrando a mi marido. Pero obvio yo lo estoy gastando en el súper, eso sí, ya le dije, o sea, yo ya vi que estoy aumentando mi gasto de súper. Pero finalmente... 16,000 dame un tantito porque claro. Sí, es una manera de ayudar. Finalmente es la familia y la economía en conjunto. Así es. Pero si nosotros tenemos esos hábitos que empezamos a dejar, que el dinero se empiece a escabullir, pues no vamos a ver muy claro con algunos temas, ¿no? Sí que quería comentarlo porque pues ahorita lo estoy viviendo en la práctica y estoy viendo la diferencia de cuánto dinero se está ahorrando. A lo mejor, como dices tú, me estoy gastando en el súper unos 2, 3 mil pesos semanales, pero a diferencia de los 4 o hasta a lo mejor 5 mil con las salidas del fin de semana que nos estábamos gastando, ¿no? Entonces hay un ahorro de más del 50-60%. Definitivamente. Y requiere lo único es una planeación, dedicar un poquito de tiempo a guisar 2 o 3 alimentos para tener 2 o 3 días y luego a los 2 o 3 días vuelves a guisar otro y así, ¿no? Bueno, este es mi caso personal porque repito, no tengo ya a mis hijos en casa, ya solo son los 2. Y es muy válido porque es un ejemplo de donde uno analiza y dice, y yo que, yo esto, es como, yo fui al cine hace 2 o 3 semanas, no me acuerdo. Pero, los combos de palomitas y refrescos, 200 pesos, 300 pesos, más la entrada al cine, más ahí de vuelta, somos 3, ya ahí te gastaste 2,000 pesos, dices. Fácil, muy fácil. Sí. Y dices, es que si no me como las palomitas y los refrescos, sentí que no fui al cine, ¿no? Entonces, sí es de ley comértelo, ¿no? En ocasiones lo que podemos hacer, si estás pagando Netflix, pues quédate en casa. Si sales 2, 3 veces al cine en la semana, quédate en casa, prepara tus palomitas, disfruta con la familia en la sala o en la recámara, todos juntos, no sé si son 3, bueno, o sea, a lo mejor allá todos juntos como familia. Y a lo mejor sí te vas al cine, pero ya no tan frecuente. Es hacer ajustes. Digo, no es completamente de tajo no tener las diversiones que tenemos, o sea, sí o sí, yo y mi marido seguimos saliendo los fines de semana, ¿no? Okay. Pero pues vamos a comer o a desayunar una vez a la semana, uno de los días. Sí. Generalmente es en sábado. Y pues repito, eso no lo hemos cambiado, ¿no? Sí. Es algo que sí sentimos que es importante para la familia. Y bueno, otros cambios que podemos hacer en ocasiones cuando uno de la familia trabaja, pues puede alentar al otro a que si tiene los tiempos, buscar una forma de ingreso adicional para la familia, ¿no? Actualmente existen muchísimos tipos de trabajo en donde puede ingresar la esposa, incluso hasta los hijos, cuando ya son mayores de edad y tienen el deseo de incursionar en oficios. Yo recuerdo que a nuestros hijos les enseñamos desde muy jóvenes, les dimos la oportunidad, Carlitos, de aprender oficios, adicional a sus estudios y sus carreras. Y te pongo un ejemplo. Mi hijo, que cuando tenía él 14 años, él nos empezó a ayudar a colaborar en un negocio familiar. Durante 2 o 3 años estuvo colaborando en el negocio, que era de un comercio. Y llegó el tiempo en que yo le dije, hijo, sería muy bueno que a tus 16 tomaras el curso de manejo para que puedas tener tu licencia. Cuando tenía 14 se lo comenté, o sea, yo le puse una visión a mi hijo desde los 14 años, se rió y me dijo, mamá, pero todavía tengo 14, y le dije, sí, pero si tienes el plan y tienes la visión, lo vas a poder lograr. Le puso mucho empeño, trabajó con nosotros en el negocio y cuando tuvo 16 años, tomó el curso de manejo, logró su licencia y le compramos un carrito, me acuerdo que era un
Chevy, un Beat, algo pequeñito, ¿no? Sí. Pero con eso ya iba y regresaba de la prepa a los 16 años. Sí. Para nosotros fue muy bueno ayudarlo a darse cuenta que su productividad mientras él colaboró con nosotros en el negocio tuvo un beneficio, que fue, le dijimos, bueno, no te pagamos, pero aquí está el dinero junto para algo que te pusimos en la mira, en la visión, tú hiciste tu esfuerzo, exactamente, y aquí está. Y le compramos el carro y eso le sirvió de mucho, ¿no? Y cuando él estaba en esa etapa, ya para los 17, 18 que se iba a estudiar a la universidad, empezamos a ver qué le gustaba. Él era muy creativo, muy artístico y le empezó a gustar la fotografía. Lo inscribimos en el Diario Yucatán a un taller de fotografía, le compramos su cámara profesional y cuando él se fue a la universidad, se fue becado a una universidad de Estados Unidos, se fue ya con el oficio de haber tomado un curso de fotografía. Entonces él podía trabajar, ahí, podía estudiar y tomaba fotos. Entonces eso le ayudó mucho a incluso, además de la beca, a poder tener ingresos adicionales, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho ayudar a mis hijos que aún pequeños fueran proactivos, que fueran, que tuvieran este deseo de empezar a corta edad a saber que pueden hacer más allá que solamente los estudios de la escuela, ¿no? En el caso de mi hija, que es una niña, ella, yo vi que también era artística y le gustaba mucho la colorimetría y la inscribí a un curso de maquillaje. Tomó el curso de maquillaje con una experta en el tema y posterior a que terminó estuvo trabajando los fines de semana en un salón de belleza maquillando a personas, teniendo experiencia. Le compré todo su equipo. Cuando se fue a la universidad, porque también ella se fue a la universidad al extranjero, se fue ya con su equipo de maquillaje para tener este oficio adicional, ¿no? Y te repito, también ella estuvo becada en la universidad, estudiando y trabajando. ¿Ah, sí? Ajá. Así es, los dos. Entonces, cuando tú les das a tus hijos estas oportunidades para que ellos vayan siendo proactivos y productivos, ellos aprendieron a corta edad a administrar su tiempo, a administrar sus recursos, sus ingresos y han logrado tener bastantes avances a su corta edad. Entonces, creo que lo que tú vayas haciendo personalmente con tu esposa, familia y a nivel familiar es algo que te da tranquilidad. Y digo, no quiere decir que todo el tiempo lo fue así. Tuvimos también situaciones de crisis económica, negocios que no fueron bien por un tiempo y deudas que pagar, también lo vivimos. Y esas experiencias nos sirvieron de aprendizaje para salir de esos huecos, de esos baches y tener una estabilidad más tranquila. Sí, es que todo fracaso te da enseñanza. O sea, es terrible, pero de los errores aprendes. Así si eres resiliente, no te frenas y sigues. Pero sí es todo un tema ese. Definitivo. Sí. Definitivo. Oye, quisiera hacer un paréntesis antes de continuar. Para darle las gracias al restaurante Taco House. Estamos aquí, es de la colonia Santa Gertrudis Copó. Y digo la colonia porque ya hay uno más ahí por Montecristo. Acaban de inaugurar, abre solamente jueves, viernes y sábados, en la tarde, ahí por la glorieta del Centrito. La inauguración está muy bueno, hubo apenas la inauguración el fin de semana. O va a ser mañana, no sé, pero ya les platicaré. La cosa es de que ya hay otro Taco House y ya viene el tercero. Ya les platicaremos más adelante, pero muchas gracias a Taco House, los invitamos a que vengan a disfrutar la rica comida. La verdad hay unos tacos deliciosos, unas tortas fabulosas, la bebida y la atención es impecable. Gracias. Gracias, Carlitos. Pues bueno, hemos platicado ahorita un poquito hacia atrás de las finanzas, sí, de lo presente que estemos viviendo. Me gustaría también platicar un poquito, Carlitos. A veces en las familias se llevan muchas maneras, de muchas maneras diversas la economía. Estaba platicando que a veces cada uno lleva sus propias finanzas y ninguno sabe cómo está el otro, ¿no? A veces el proveedor de familia le entrega el dinero a la esposa y a veces ella no es buena administradora y entonces se va todo
por la borda, ¿no? A veces es diferente, el señor solo le da a la esposa un cierto dinero al día, ¿no? O a la semana o a los 15 días, y él administra todo lo demás de gastos y de dinero. Entonces, hay muchísimas maneras y me han preguntado, Diana, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la manera ideal? Mi recomendación de manera personal es, lo principal es que si son dos personas que hablen y se sienten y platiquen, primero para saber cómo están las cosas, y que al analizar la situación general, ellos evalúen entre ellos mismos quién es el mejor administrador. Y yo te voy a decir una cosa, si tú tuvieras un tesoro, ¿lo pondrías en manos de alguien que lo tendría seguro o en alguien que no va a cuidar de ese tesoro? No, en alguien que esté seguro, sí, claro. Exacto. Entonces, siempre he dado ese consejo. No importa si es el hombre o la mujer el mejor administrador, responsable, Sí. el de la pareja, que sea mejor administrador. Wow. Pero que participen ambos, ¿no? Porque yo he tenido casos, por ejemplo, en donde a veces platico con mi esposo, oye, mira, tengo esta idea, vamos a hacer esto, lo otro, proyectos familiares, económicos que queremos hacer, inversiones, etc. Y yo vengo con mi idea y la externo, él me escucha, mi esposo me escucha y él le suma. Y entonces se convierte en algo mejor. Es por eso que siempre he dicho, aunque uno sea muy bueno, si tú externas tu idea, el otro puede aportar algo que lo potencialice aún más, ¿no? Sí. Entonces, si se trabaja incluso en pareja, que fuera lo ideal, fuera muy bueno. Ahora, yo sé que hay personas que no les gusta. Sí, es lo que te iba a decir. A veces Es algo que no les llama la atención. Influye mucho el ego, porque a veces en apariencia hay comunicación entre las parejas, pero yo conozco muchas y a mí me tocó ser uno de ellos. Dices, no, cálmate, yo lo manejo, pero es que estás mal, no escuchas porque te sientes, entra el machismo, entra el que yo soy más, el que yo tengo más, y es un grave error, el que yo lo gano. O, sí, como tú ganas más, porque eso también cuando una mujer gana más que el hombre, es también otro tema. Responsable, sí. el de la pareja, que sea mejor administrador. Wow. Pero que participen ambos, ¿no? Porque yo he tenido casos, por ejemplo, en donde a veces platico con mi esposo, oye, mira, tengo esta idea, vamos a hacer esto, lo otro, proyectos familiares, económicos que queremos hacer, inversiones, etc. Y yo vengo con mi idea y la externo, él me escucha, mi esposo me escucha y él le suma. Y entonces se convierte en algo mejor. Es por eso que siempre he dicho, aunque uno sea muy bueno, si tú externas tu idea, el otro puede aportar algo que lo potencialice aún más, ¿no? Sí. Entonces, si se trabaja incluso en pareja, que fuera lo ideal, fuera muy bueno. Ahora, yo sé que hay personas que no les gusta. Sí, es lo que te iba a decir. A veces es algo que no les llama la atención. Influye mucho el ego, porque a veces en apariencia hay comunicación entre las parejas, pero yo conozco muchas y a mí me tocó ser uno de ellos. Dices, no, cálmate, yo lo manejo, pero es que estás mal, no escuchas porque te sientes, entra el machismo, entra el que yo soy más, el que yo tengo más, y es un grave error, el que yo lo gano. O, sí, como tú ganas más, porque eso también cuando una mujer gana más que el hombre, es también otro tema. Y bueno, me ha tocado conocer muchos casos, porque quién sabe, pero sí conozco varios. A mí me costó mucho trabajo, por ejemplo, en mi casa, con mi esposa. Ella es la administradora, ella es la que... Pero no creas que ahorita ya lo hago, pero me costó trabajo entenderlo. La verdad fueron
varios debates, porque diría yo bien bonito, así como tú, platicamos y todo, pero no, la verdad es que no, han sido de que hasta que hay control y hasta que después de tiempo ya te das cuenta por los hechos que no, pues mejor dedícate a seguir hablando, a seguir escribiendo, pero no administrar porque eres malo. Y ya, al fin, ¿no? Pero les invito a todos que dejen de pensar con el ego, con el machismo. Hay que ceder, tanto mujeres como hombres, o sea, encontrar en su realidad, como dijiste al inicio, saber qué es lo que eres, lo que tienes, tus fortalezas y tus debilidades, y si tienes una pareja, en verdad acoplarse. Definitivo, sí, Carlitos. Y a veces también hay hombres muy cómodos que dicen, no, pues yo le dejo todo el dinero y vea qué hace, ¿no? Sí. El detalle es saber si la otra persona realmente va a asumir una responsabilidad de manera adecuada, porque tiene el conocimiento y tiene las posibilidades de ser un buen administrador. Bueno, no hay tema que él ceda, ¿no? Sí. El detalle es cuando lo cede ante alguien que no tiene esa habilidad, y en lugar de mantener a la familia tranquila económicamente, la lleva al caos económico, ¿no? Y entonces luego los dos empiezan reclamos. Y déjame decirte, Carlitos, que desafortunadamente el tema de las finanzas es uno de los puntos principales por lo que las parejas se divorcian, ¿ok? Entre otros, desde luego, pero es un punto muy importante porque lleva al caos, lleva a la desesperación, lleva a la esclavitud emocional a las personas. Entonces a veces es más importante o más grave en ocasiones de lo que realmente pensamos. Sí. Y si debiéramos tomarle importancia, ¿no? Un poquito de importancia en cómo voy a mejorar esa área en mi vida personal, de pareja, inclusive familiar. Y llegó un punto, Carlitos, en donde cuando yo estuve en una crisis económica familiar, yo dije, ¿qué les estoy enseñando a mis hijos? Eso me pesó más. Y por esa crisis familiar, en donde yo me puse a analizar eso, dije, tengo que hacer un cambio. Tenemos que cambiar, ¿no? Y tengo que ver cómo ayudar para que ese cambio se vaya dando dentro de las posibilidades, ¿no? Y pues resultó perfecto, porque te digo, empezamos por el proceso, primero pago de deudas, luego llevar un poquito más de presupuesto, luego empezar, una vez que salimos de deudas y ya empezamos a liquidar las deudas más importantes y nos quedamos con los compromisos, que generalmente pues, el compromiso es el pago de la casa, ¿no? Y el pago de luz, agua, comida, son los gastos fijos que todo el mundo tenemos para vivir. Sí. Entonces viene ya el que ya estamos respirando y podemos decir, mira, tengo aquí, vamos a suponer, ¿no? 100 pesos adicionales de esta semana, me quedaron 100 pesos, ok, esos 100 pesos se van a ir a un fondo de emergencia. Todos deberíamos de tener un fondo de emergencia. Y Diana, ¿y para qué es ese fondo de emergencia? Me han dicho, bueno, el fondo de emergencia es por si te enfermas, por si tienes un accidente, por si necesitas algo a lo que tengas que recurrir, en lugar de pedirle a alguien, es de ahí vas a tomar el dinero. Y les digo, puede empezar desde una cantidad mínima, no importa. El detalle por lo que no ahorramos a veces es porque pensamos, ay, 100 pesos, ¿para qué van a servir? Bueno, hoy son 100 pesos, pero si lo multiplicas por cada semana ya son 400 al mes. Y si lo multiplicas por 3 meses, 4 por 3, ya son 1200, ¿no? Y a lo mejor esos 1200 te saquen de apuro cuando tengas que ir al médico, cuando tengas un accidente, ¿no? Y bueno, esto es algo pequeñito. Una vez que tengas un fondo de emergencia, vas a sentir una tranquilidad muy, muy incambiable en tu emoción, en tus emociones, ¿no? Si tú comparas cómo una persona se siente emocionalmente cuando vive con deudas a cuando ya tiene, por muy pequeño que sea, un ahorro de emergencia, es otra cosa. Es otra cosa, es abismal la diferencia emocional.
los disgustos o los problemas familiares ya no van a ser por el dinero y por las deudas y porque no la pagaste y porque ahora ya se fue al doble y porque se te olvidó la fecha y porque ya no va a ser eso. Ya va a ser, aquí está el fondito de emergencia. Y es más, va a ser algo colaborativo. Tengo una conocida que ellos trabajan en familia y sus finanzas las manejan en familia. Entonces, hasta los hijos que ya son mayores aportan en el negocio familiar y aportan en la economía familiar. Y bueno, entre todos llevan la dinámica económica. Y cuando surge un extra, pues aquí está, ¿no? Aquí está para el fondo de emergencia, aquí está para el fondo de emergencia. Y cuando sucede una emergencia, saben que pueden contar con algo de dinero que está ahí reservado para esos casos. Para cualquier caso de emergencia. Así es. El propósito es que una vez que se toque o se gaste, es volverlo a formar, ¿no? Y ese es el reto, siempre tener un fondo de emergencia. Y si no volverlo a llenar, si lo tienes, siempre incrementarlo, ¿no? Siempre Claro. hacerlo grande. Claro. Después de tener nuestro fondo de emergencia, porque estos son muchos escalones que nos llevan hasta una tranquilidad económica, después de tener nuestro fondo de emergencia es tener un ahorro. Son dos cosas diferentes, o sea, no suplementa uno al otro, son dos cosas diferentes. El de emergencia no se toca más que para emergencias. Y un ahorro es para ir aumentándolo, para que ese ahorro luego se convierta en inversiones. Que es cuando ya las personas empiezan a tener ciertas inversiones que les generan ingresos adicionales. ¿Okay? Y ya en las inversiones está muy amplio el tema, eso otro programa nos vamos a llevar con las inversiones, pero cuando ya llegamos a este punto de las inversiones, realmente es cuando empezamos a ver crecer nuestro dinero, ¿no? Aquello que hemos estado poniendo a un lado, a veces es cuando decimos, valió la pena mi sacrificio, el haber dejado de salir todos los días a cenar, por ejemplo, ¿no? O la torta de cochinita de todos los días en el trabajo. ¿A quiénes? Todos los días. Así lo hacen. Digo, no lo juzgo, sin embargo, si te desayunaras 2 huevitos en tu casa, si, no sé, si en tu casa te hicieras la torta y la metes en un tupper y te la comes en el trabajo, o sea, todo tiene otro precio, ¿no? Sí, claro. El precio de salir corriendo y saber que tienes ahí para comprarlo. Así es. O que lo puedas prever y o sea, ahorrarte un dinerito que hoy ves pequeño, pero a la larga, a través de varios días, se hace gastas en la calle. volumen. Sí. Definitivo. Y aparte de compras en la calle, estás propenso a adquirir una enfermedad y ya te salió Más caro. más caro. El doctor, asuntos, las medicinas, ¿no? Ok, entonces el fondo de emergencia es otra cosa que el ahorro. Entonces ya son dos cuentas, dos dineros, sí, así es, dos. Y a veces es tentador y dices, no, es que tengo tanto, no lo juntes. El de emergencia es para las emergencias y el del ahorro es el que te va a permitir avanzar de ahorro a inversión. Ya, interesante. Entonces, cuando ya estamos de este lado, ya empezamos a sentir mucha tranquilidad, empezamos a sentir que está valiendo la pena los cambios que estamos haciendo personales, de pareja o familiares, ¿no? Y repito, cuando yo me hice el análisis qué quiero enseñarle a mis hijos, es cuando decidí hacer cambios. Correcto, sí. ¿Qué quiero enseñar? Es que eso es algo pues, difícil, ¿eh? El ejemplo, la enseñanza, a veces uno, yo te hablo desde ejemplo, cuando estás trabajando, cuando no tienes oportunidad de pensar más